Buenas, ¿qué tal? Estamos acá de vuelta en el búnker. Hoy día para comentarles un tema que me parece súper interesante y más que todo lo voy a presentar el título como la reivindicación de la astrología. ¿Y por qué? Porque en sí este tema de la astrología como que está muy venida menos, incluso degradada, no solo por la comunidad científica, sino en general por la sociedad, ¿no? Hay una fuerte... fuerte rechazo. ¿Perdón? Fuerte rechazo. Claro, hay un fuerte rechazo y hay una creciente tendencia hacia como que no creer tanto lo que el horóscopo como tal, ¿no? Claro. También lo malo es de que la astrología está muy relacionada al horóscopo. Y lastimosamente el horóscopo se ha vuelto literalmente una sección de un periódico, Sí. así como la farándula, digamos, algo que realmente es estúpido, porque te dicen cualquier soncera, ¿no? Te dicen cualquier cosa, o sea, vos lees el periódico, Piscis para esta semana. Se ha vuelto algo asociado harto a... No sé cómo decirlo, ¿ves? Pero no sé cómo llamarlo, pero que se asocia mucho con un segmento de la población que ve telenovelas, que le gusta el chimento, supersticiosos, que claro, que son supersticiosos, que eso. Y claro, una vez más, todo es una lucha de clases. con el alcohol. Con el alcohol. Sí, o sea, al final sí. Al final se vuelve un poco eso. Pero en este tema quiero desmitificar un poco eso. No quiero decir de que la astrología es una ciencia comprobada, pero quiero devolverle un poco el sentido que en un momento tuvo. Y también que reconozcamos la importancia que ha tenido, Claro, en el desarrollo como sociedad como tal. y que en algún punto, perdón que te corte, igual lo habíamos mencionado en un capítulos anteriores en el que yo hablaba de la magia, de cómo una de las supuestas técnicas de magia y de ilustración que que los dioses le dan a la humanidad es la astrología, el aprender a leer las estrellas. No solamente el tema de signos y esas cosas, sino el por dónde sale el sol, cómo cambia según los meses. Supongo que vas a hablar un poco de eso también. Vamos exactamente a todo eso. Perfecto. Ahora, si se dan cuenta, en todo lo que son las culturas antiguas, hay como que una inclinación súper fuerte hacia los astros, o sea, hacia el universo, hacia el cielo, hacia los cuerpos celestes. Hay civilizaciones enteras que hasta hoy en día han dejado su legado de, no sé, prácticamente sistemas que ayudaban a estudiar los astros, por ejemplo, Tiwanaku, Stonehenge, que se habla mucho que eran más como... Observatorios. Claro, observatorios, no eran la plaza ornamental de la ciudad, sino eran literalmente observatorios del cielo, ¿no? Porque hay en muchas situaciones como que tal cosa calza justo cuando el sol está al mediodía o cuando cosas así, ¿no? Cuando está amaneciendo. Correcto. Entonces hay muchas de esas representaciones de las antiguas sociedades que todavía quedaron en la actualidad. Entonces eso nos lleva a preguntarnos por qué todos estos pueblos alrededor del mundo, ni siquiera solo en un lugar, sino alrededor del mundo, han hecho semejantes esfuerzos para entender la astronomía. En aquel entonces las sociedades eran cazadores de animales y eso llevaba, por ejemplo, a que las migraciones de varias especies cambien en función a las estaciones que tenía el año, ¿no? Las frutas igual, frutos, semillas, alimentos en general, estaban disponibles en algunas temporadas y en otras no, en las estaciones. Claro. De hecho, al momento en que el humano empezó a inventar y desarrollar la agricultura, se ha tenido que ir con mucho cuidado en el tema de plantar y cosechar en función a la estación adecuada. Por ejemplo, no podemos plantar en invierno, ¿no? Claro. Porque obviamente se van a morir las semillas. Entonces, todas estas cosas, incluso hay este tema de reuniones de tribus nómadas, estaban igual en función a determinadas fechas y determinadas estaciones, porque también si estamos hablando de que eran tribus nómadas, estamos hablando de que eran tribus que se movían a lo largo del año, y eso hacía que, por ejemplo, no puedan darse el lujo de recorrer grandes distancias en invierno porque podían morir, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas, por ejemplo, lo que hablamos de la caza de animales, el trabajo de la tierra, la agricultura, los alimentos, reuniones sociales incluso de las tribus,
O sea, todas estas actividades están totalmente ligadas a lo que ocurre en el sistema solar, hablando de las estaciones que van transcurriendo durante el año, ¿no? Entonces, la capacidad de leer el calendario era prácticamente una cuestión de vida y muerte. Claro, era vitalmente importante. Claro, era totalmente importante. No era un hobby, una afición o algo que hacían porque no sabían en qué más perder el tiempo, ¿no? Literalmente era una cuestión de vida o muerte, porque en base a eso comían o no comían, cosechaban o no cosechaban, sembraban o no sembraban. Correcto. Y a causa de eso, o sea, era súper importante, ¿no? Ahora, cuanto más exacto era el conocimiento, cuanto más se sabía sobre la posición de la Tierra, el movimiento del Sol, de la Luna, lo que hablamos precisamente en el anterior capítulo, el tema de las estrellas, todo eso, o sea, todos los fenómenos celestes, se podía tener mayor calidad de información para poder predecir la época en la que ya era momento de salir de casa, momento de sembrar, de cosechar y todo eso, ¿no? Entonces aquí es cuando la información empieza, o sea, la calidad de la información empieza también a jugar un papel súper importante. Y es que a causa de eso empieza a mejorar, o al menos se dan el trabajo a poder mejorar los datos que van obteniendo con tipos de observatorios y todas las prácticas, digamos, que hacían, ¿no? Entonces, es de este modo de que prácticamente la astronomía empieza a desarrollarse, empieza a hacerse una cuestión muy importante en el desarrollo como tal de las personas, ¿no? Y obviamente esto también impulsa el desarrollo de las matemáticas para hacer cálculos y hasta el desarrollo de las escrituras para poder registrar para generaciones posteriores, ¿no? O sea, la información, en general, claro, la información empieza a obtener un sentido muy importante en la humanidad, ¿no? Ahora, empezamos a ver de que todo lo que es el sol, las estrellas, la luna, empiezan, o sea, juegan un papel súper importante en el desarrollo de la vida como tal acá en la Tierra. De hecho, o sea, controla todo lo que son la temperatura, las estaciones, incluso lo que decías en el anterior capítulo de que la luna controla las mareas, que eso a su vez tiene sus consecuencias en función ¿cuál es el ejemplo exacto que diste? El movimiento de los océanos para que puedan mover minerales y nutrientes. Exactamente, todo eso, ¿no? Y de hecho, hasta se dice de que la luna, en función del momento, de la altura también a la que está en la Tierra, hasta llega a afectar el periodo menstrual de las mujeres. Sí, claro. Sí. Y eso, si se dan cuenta, también está súper relacionado a la capacidad reproductiva que tiene el humano, claro, entendiéndose que el humano es una máquina de replicarse, es una máquina de reproducirse. Y que eso también ha sido como que uno de los principales factores de que la evolución haya podido darse de la manera en que se ha dado, ¿no? O sea, hemos podido cada vez mejorar más rápido las copias que hacíamos de nosotros mismos. Entonces, si en general todos estos cuerpos del cielo tienen un efecto real sobre la vida humana, sobre el planeta, sobre la naturaleza y sobre la vida, ahí es cuando nos preguntamos qué influencia tendrían todos los planetas y todo esto sobre nosotros como personas, ya no en general como especie ni como mundo, como planeta, sino como personas como tal, a un nivel ya muy individual. Ahora, claro, y ahí nace la astrología. Exactamente, en base a esto empieza a plantearse la idea de que la constelación en la que están los planetas cuando una persona nace influye directamente en el futuro de esta persona. O sea, determina muchos rasgos característicos y particulares de estas personas. Y eso básicamente es la astrología. O sea, eso es lo que al menos intenta estudiar la astrología. Ahora, de hecho hace varios miles de años atrás, no varios miles de años, hace miles de años atrás, se creía que también el movimiento de los planetas determinaba el destino de los reyes, de las dinastías, de los imperios, ¿no? De hecho,
los astrólogos como tal eran más sirvientes del Estado que de otra cosa. De hecho, no tenían ninguna otra función que servir al Estado, porque obviamente los emperadores, los reyes, creían que había esta relación directa de los movimientos de los planetas con prácticamente el futuro de cada uno de ellos. Entonces, por eso de que los gobiernos, los imperios utilizaban a los astrólogos como, o sea, eran empleados de ellos directamente, ¿no? De hecho, era tan así de que en China los astrólogos que realizaban predicciones inexactas eran ejecutados. No les perdonaban, ¿no? Y obviamente Wow, no podían. Qué rigurosos. Sí. Claro, o sea, es que por eso el tema de la astrología era prácticamente determinaba el futuro del reino como tal. Claro. Entonces no podías poner en manos de alguien Un charlatán. que se equivoca, claro. Alguien que se equivoca encima en un tema tan delicado, ya a la muerte. Y así es que de hecho incluso empiezan a, o sea, la astrología empieza a como que tergiversarse, porque muchas personas, para obviamente evitar ser ejecutadas, empiezan a inventarse muchas cosas, o no a decir tal vez lo que realmente ellos interpretaban de las señales del cielo. Entonces ahí ya se empieza a volver, o se empieza a tomar incluso ya algunos tintes medio místicos, medio misteriosos, ¿no? Ajá. Ahora, volvemos a la pregunta. Si los planetas podían, o sea, estamos bajo el supuesto de que podían determinar el destino de las naciones, entonces, ¿cómo podrían no influir en lo que me va a pasar a mí mañana? Nuevamente volviendo al tema de las personas, ¿no? Ya no estamos hablando del planeta, ahora estamos hablando de las naciones, entonces se vuelve a trasladar la misma pregunta nuevamente al nivel individual. Ahora, empezamos a ver de que hay muchas, o sea, a causa de esto, en las sociedades como tal empiezan en su diario vivir, digamos, empiezan a incorporar muchas, incluso terminologías astrológicas que hoy en día no teníamos ni idea. De hecho, yo me he sorprendido con varias de estas, que las seguimos usando hoy en día, pero que tienen una directa relación hacia lo que es los astros en el cielo. Ah, sí. Sí. Ahora mira, por ejemplo, la palabra desastre viene del griego, que significa mala estrella. Ah, ya. O sea, en este caso, un desastre, como lo conocemos ahora, Sí. está relacionado a una mala estrella que tal vez estaba en el cielo y nos daba el aviso, la señal que algo malo iba a pasar. Ah, ya. La palabra influenza proviene del italiano, que está relacionado a una influencia astral. Y eso yo tampoco sabía. O sea, yo decía, ¿por qué a la gripe le dicen influenza? Porque está relacionado nuevamente a un fenómeno astral que podía tener una influencia aquí en la Tierra. O sea, te has resfriado porque un planeta pasó más cerca de otro, algo así. Exactamente, porque una estrella pasó por acá y no por allá. Ahora, de hecho, en Roma había un concepto que se les daba, o sea, un estado, digamos, una condición que se llamaba a las personas, que es el sideratio. De que sideratio literalmente significa afectado por los planetas. O sea, estabas en una condición en la que tal vez los planetas no te estaban jugando bien. Claro, estaban influenciando en ese determinado momento que estabas pasando. Ahora, todo esto ha hecho de que se convierta en una opinión generalizada el hecho de que los planetas incluso eran causas de muerte directa. O sea, te morías por causas de un planeta. Ni siquiera sé cómo explicarlo porque tampoco entiendo muy bien, pero te podías morir por eso. Hay otro punto igual que me olvidaba comentarles, de que de hecho el verbo considerar, si se ponen a pensar ahora, considerar está muy relacionado, o sea, de hecho significa estar con los planetas. Y esto era un requisito fundamental para cuando se quería hacer reflexiones serias. O sea, no podías hacer una reflexión seria si no considerabas. Ah, ya. Si no consultabas a los planetas.
si no estabas alineado prácticamente con los planetas. Eso, si no estabas alineado. Claro, si no estabas alineado con los planetas, si no estabas considerando, no podías hacer reflexiones serias. ¿Viene de ahí espacio sideral, tal vez? ¿Perdón? Espacio sideral. Claro, está igual. El espacio de los planetas. Exactamente. De hecho, el significado exacto de sideral es de las estrellas o los astros o relacionado con ellos. Y de ahí viene considerar. Considerar, claro, o sea, estar con las estrellas, con los astros o estar relacionado con ellos. Ah, qué interesante. Entonces, por eso a mí me ha empezado a impresionar la cantidad de palabras que usamos hoy en día, claro, que están netamente relacionadas a la astrología, que nosotros no tenemos ni idea. O sea, por ejemplo, solo ahora he mencionado desastre, influencia, bueno, sideratio no usamos, y considerar, que son palabras que están en nuestro vocabulario cotidiano, normal. Sí. Pero, como digo, que están muy relacionados a un entendimiento del hombre que tiene, o sea, que su destino está influenciado por lo que pasa en el cielo, ¿no? En el espacio. Ahora, como les comentaba también hace un momento, se llegó a relacionar incluso de que las personas morían a causa de los planetas. De hecho, hay una ficha, un documento de Londres de 1963 en la que se detalla las causas de muertes que ellos han identificado. Me imagino las causas oficiales, o sea, los casos de muertes oficiales reportadas al gobierno desde entonces, en la que clasifican ahí o sea, de qué han muerto, ¿no? Ya para empezar a tener un registro histórico de las causas de muerte, me imagino. Este documento registra 9.535 muertes en el año 1632, y de estas 9.535 hay una categoría en la que 13 personas mueren literalmente, ahí dice, por el planeta. De hecho, las personas que mueren por la categoría planeta son más de las que mueren por cáncer, por la categoría cáncer. Ah, sí. Claro, y aquí están, o sea, uno ve esta ficha y están varias otras muertes conocidas, ¿no? Por ejemplo, aquí veo ictericia, asesinato, desangramiento, accidentes. Claro, todas este tipo de cosas, y entre esos está ahí muerte por planeta. Planeta, claro, o sea, ni siquiera dice algo más, solo dice planet. Claro. Entonces, era como una enfermedad, tal vez, como un accidente, como una maldición, no sé. Realmente no sé cómo interpretarlo esto, pero hasta ese nivel estaba. O tal vez son muertes misteriosas que no se saben de qué, entonces lo atribuyen a los planetas. Claro, que no estabas considerado. Me imagino por ahí, que por ahí va la cosa. Ahora, siguiendo analizando esta relación de la sociedad con la astrología, nos encontramos igual de que un montón de banderas de los países alrededor del planeta tienen relación con cuerpos celestes. Por ejemplo, la bandera de Estados Unidos tiene 50 ¿qué? Estrellas. Claro. La bandera de la Unión Soviética tenía una estrella. Sí. La bandera de Israel tiene una estrella. La de Birmania tiene 14 estrellas. Granada y Venezuela tienen 7. China tiene 5 estrellas. Irak tiene 3 estrellas. Costa Rica. Claro, exactamente. Costa Rica tiene estrellas. Después, las banderas de Japón, Uruguay, Malawi, Bangladesh y Taiwán es el sol. Tienen el sol. Brasil tiene una esfera celeste que con estrellas. Con estrellas también. O sea, a mí siempre me ha parecido como un planetita, algo así, lo que tiene Brasil. A mí igual me parece un planeta. Australia, Samoa Occidental, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea tienen la constelación de la Cruz del Sur en sus banderas. Creo que esa es la que tiene Brasil igual. Creo que es la constelación de la Cruz del Sur. Esas estrellas que se ven. Ajá. Creo que es. A ver, habría que investigar eso. La verdad no me he puesto a revisar a detalle. Luego Bután tiene la perla negra del dragón, que es un símbolo de la tierra. Corea del Sur y Mongolia tienen igual símbolos cosmológicos en sus banderas. O sea, en general, y en general hay varios países de una política socialista que también tienen estrellas. O sea, de hecho, la estrella en las banderas está también relacionada no solo a estos países que hemos dicho, sino también para una ideología socialista, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta,
hay mucha relación. De hecho, los países islámicos también tienen lunas crecientes en sus banderas. Hay muchísimos países que tienen eso, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver de que prácticamente la mitad de las banderas de los países llevan símbolos astronómicos. Entonces, nuevamente, o sea, parece que incluso hay como que una fuerza que nos llama, que nos atrae hacia lo que es el espacio, hacia lo que son los astros. Y tal vez no es que estamos al azar, tal vez realmente estamos conectados, pero obviamente no en un aspecto personal, no en un aspecto de persona como tal, sino más bien tal vez como forma de vida, ni siquiera como especie, sino como forma de vida. Estamos como que muy enlazados hacia lo que es el origen de la materia misma, ¿no? De hecho, en el anterior capítulo igual hablaste de un poco entender no solo de dónde viene la vida en la Tierra, sino de dónde vienen los astros incluso. Claro. Entonces al final todos como que llegamos a ser parte de lo mismo, ¿no? La luna, el sol, la galaxia que está a miles de millones de años de luz de distancia de la Tierra, en algún momento hemos sido lo mismo, o sea, hemos pertenecido al mismo cuerpo. De hecho, estamos compuestos por la misma materia, se podría decir. Entonces, sí, y yo creo esto ya yo lo llevo como con un plano un poco más, no es espiritual, pero tal vez un plano un poco más ya de trascendencia del ser. Ya no estoy hablando tanto en un plano científico, sino más de trascendencia del ser, de que realmente estamos muy enlazados, muy conectados como especie hacia lo que es los astros, ¿no? Porque hemos venido de ahí y me imagino que una parte de nosotros no quiere olvidarse de eso. Entonces, sí estamos, o sea, sí hay una conexión. ¿Perdón? Una conexión. Hay una conexión, sí hay astrología. No como el horóscopo del periódico que conocemos ahora, pero sí hay. Ahora, la astrología popular moderna, como la conocemos, no directamente ahora, pero sí el concepto que se tiene, viene directamente de Claudio Ptolomeo. ¿Quién era Claudio Ptolomeo? Era un tipo que trabajaba en la biblioteca de Alejandría, o sea, uno de los que ha aportado, digamos, a todo ese conocimiento. Y el tipo obviamente era astrónomo, ¿no? El tipo se dedicaba a estudiar los astros que había en el universo en aquel entonces. Ahora, Ptolomeo fue el primero en plantear la idea de que todos estos fenómenos de los planetas y estrellas y soles y todo también llegaban a influir en la estatura, en la complexión, en el carácter de las personas e incluso en algunas anormalidades físicas de las personas. Obviamente eso ya no se lo plantea hoy en día, el tema de las anormalidades físicas, pero sí el tema del carácter y todas esas personalidad, cosas, ¿no? La personalidad, todas esas cosas se sigue manteniendo. Y el primero que empezó a plantear todo esto era Claudio Ptolomeo. Ahora, obviamente hoy en día, ya con todo el conocimiento que tenemos, podemos decir claramente que la astronomía sí es una ciencia como tal y que la astrología es una pseudociencia, ¿no? Porque a falta de pruebas contundentes se hacen ciertas pretensiones, ¿no? Entonces, claro, ya ahora nos es fácil decir, sí, la astrología no es ciencia, es una pseudociencia, es magia, es inventos, y ya podemos decir lo que queramos, ¿no? Pero obviamente en los tiempos de Claudio Ptolomeo la diferencia entre astronomía y astrología era muy difusa. Se podía, claro, tal vez como que manejarlos en la misma bolsa, o sea, eran no exactamente lo mismo, pero estaban relacionados, ¿no? No había esa división tan clara, claro, esa pared, digamos, tan científica que divide un campo, claro, a otro. Ahora, bueno, en sí, Claudio Ptolomeo también es un tipo que aportó mucho al desarrollo con ideas súper erróneas, pero sí aportó al progreso, al desarrollo como tal de este campo, ¿no? Del estudio de los astros. Ahora, dentro de todo lo que Ptolomeo propuso era de que
era una de las personas que reforzaba la idea de que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna, las estrellas, planetas y todo lo demás giraba alrededor de nosotros, ¿no? De hecho, él tenía una teoría un poco rara, la verdad no entiendo a causa de qué se origina, pero él decía de que en sí el planeta estaba al centro de todo, o sea, la Tierra estaba al centro de todo, y que los demás astros estaban como que enganchados a esferas transparentes gigantescas, y que a causa de eso como que giraban, ¿no?, alrededor del planeta. O sea, es como digo, es una idea un poco, no sé a causa de qué o por qué se habría imaginado eso, pero que estábamos rodeados por esferas transparentes gigantes, incluso les decían esferas de cristal, porque eran, obviamente no se las veía, pero los planetas estaban enganchados a eso, y de esa forma él explicaba que giraban alrededor nuestro y no se iban por ahí, digamos, como que perdidas sin rumbo. Ahora, bueno, esto ya más como datos extras, ¿no? Porque ya en sí, más como datos complementarios de lo que Claudio Ptolomeo hizo no hizo, sino las ideas que él proponía en cuanto a lo que es la astrología. Bueno, todo esto siguió durante mucho tiempo, o sea, se creía que las cosas eran así. De hecho, la iglesia apoyaba esta idea de cómo era el universo, hasta que en 1543 apareció el famoso Nicolás Copérnico, que ha sido el primero en explicar y en proponer que realmente el centro del universo era el Sol y no la Tierra. Igual estaba equivocado, sí, pero no tanto como lo estaba Claudio Ptolomeo. Claro. Y bueno, ahí obviamente también empiezan a haber como que conflictos, porque la idea de la iglesia que respaldaba a Claudio Ptolomeo era de que nosotros éramos el centro del universo. Como siempre digo, los humanos somos muy pretenciosos y nos queremos más de lo que realmente somos. Y por otro lado estaba Claudio Copérnico diciendo que éramos uno más dentro de varios planetas. No quiero saber qué hubieran dicho si realmente hubieran sabido que somos una galaxia más dentro de miles de galaxias. En un costado, además. ¿Perdón? En un costado. En un costado, olvidado. En el centro. Al borde de la Vía Láctea. Entonces, ahí realmente no sé qué hubieran pensado, pero empieza a haber este enfrentamiento, ¿no? De ideologías, de cosmovisiones, creo que se podría decir, entre los que creían que, o sea, literalmente, Team Ptolomeo, Team Copérnico. Nosotros somos el centro del universo, nosotros somos un planeta más dentro de todo. Hasta que todas estas, o sea, todo este enfrentamiento obviamente se da bajo una época en la que la iglesia dominaba, en la que la iglesia prácticamente decía qué era verdad y qué no. Claro. Y a causa de eso también era una época en la que literalmente el espíritu humano estaba como que aprisionado en mente, porque todas las propuestas que uno podía decir, o sea, todas las nuevas ideas o descubrimientos científicos que incluso uno podía plantear, estaban sujetos a tacharse de brujo, hereje, demonio y todas esas cosas, que obviamente también tenían sus consecuencias bastante fregadas, que llegaban incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, al final todo este enfrentamiento llega a un punto culminante, ya más o menos en el siglo XVI y XVII, gracias a una persona que fue el que pudo como que destrabar todo esto y a empezar a mostrar con más claridad realmente cómo funcionaba el universo y que realmente nosotros no éramos el centro del universo. Y ese tipo era Johannes Kepler, que nació en Alemania en 1571. Y el siguiente capítulo ya les voy a hablar más sobre la contribución que hizo Johannes Kepler, que así como en su momento hablamos de Eratóstenes, que igual ha sido un tipo muy visionario, que hizo un clic, digamos, ¿no? Claro, muy visionario, que hizo un clic en la forma de cómo las personas entendemos el mundo y el universo. Ajá. Johannes Kepler también ha tenido así un papel a ese nivel, creo, de bestia que ha mostrado realmente la luz, digamos, podríamos decir, para el desarrollo de la humanidad. Qué bueno. Buenísimo. Bueno.
Voy a estar esperando ese capítulo de Kepler. Sí. Para eso mismo, aprovecho para seguir fregando de que no olviden suscribirse al canal de YouTube. Igual también sigamos en nuestro canal de Facebook. Bueno, ahí les vamos a estar avisando, ¿no? Ahí van a estar viendo ya todos los capítulos que vamos subiendo. Pero eso, fregado. O sea, la astrología no es tan Walter Mercado como creíamos. Como terminó siendo. Como terminó siendo y como se nos quedó. O sea, sí, la astronomía hoy en día no goza de muy buena reputación, pero creo que en su momento ha sido tan importante como cualquier otra ciencia que hoy en día nos ha permitido estar donde estamos. Claro. Capaz incluso ameritaría que continúen estudios más serios al respecto, ¿no? De hecho, sí. O sea, no sé hasta qué punto se habrá seguido, digamos, de una manera científica la astrología, pero creo que sí hay. O sea, igual yo también creo, no así tan directamente como lo presentan los astrólogos, pero sí creo que hay una cierta relación en este tipo de los comportamientos y las personalidades. Y esto no lo digo porque me gusta creerlo, sino porque... pero, o sea, tampoco es aplicado al 100%, pero sí, como que cuando ves una persona que... O sea, de hecho yo no creo en los signos zodiacales como tal, pero sí hay como que marcos, ¿no? En los que encajan muchas personas. Claramente que son muy parecidas. Pueden haber efectos, ¿no? O sea, efectos tomados del momento y el lugar en el que naces. Eso es un hecho. Claro. Más allá de tu cultura, digamos. Si naces, por ejemplo, durante un clima húmedo y una época de frío, por ahí tu mindset, tu forma de pensar va a ser diferente. Es distinta, claro. Y eso es interesante. O sea, lo que decía, hay como que ciertos marcos de tiempo dentro de los cuales personas que han nacido en ese rango, digamos, comparten varios rasgos característicos. Ahora, como digo, como tal signos zodiacales, no sé, yo no soy mucho de esa idea, pero sí que personas coinciden, no al 100%, pero sí que coinciden. Sí coinciden. Esto a mí, lo que les decía fuera del programa, digamos, como que siempre me ha llamado la atención. Yo creo personalmente igual en esto, en lo del horóscopo y todo eso. Tampoco creo que tendrías que arriesgar al nivel de este DT de Francia cuando solo alineaba a los jugadores basados ¿En el horóscopo? En horóscopos, sí. ¿Cuándo era eso? Como en la guerra. Sí. Creo que durante el Mundial de Alemania, 2006. Ah, o sea, recién. Sí. No te puedo creer. Sí, de verdad. O era de Francia o era de Holanda, algo así. No sabía eso. Y tampoco creo, digamos, como claro, que... Claro, o sea, a ese nivel creo que ya... Pero creo que sí, como digo, ¿no? Seguramente hay algunos factores acá en la Tierra y obviamente relacionados con el movimiento de las estrellas que pueden afectar, así como hemos dicho al principio de este tema, que afecta a la luna a cómo funciona tu cuerpo. Para los que les guste Avatar, la leyenda de Aang, hay una parte en la que cuenta una historia súper bonita a Katara y le dice como que la luna es la primera maestra de agua control porque controla justamente el movimiento de las mareas y todas las personas tenemos un alto porcentaje de agua en nuestro cuerpo, entonces puede afectar te afecta de alguna forma a tu organismo. Entonces creo que de esa misma forma pues sí te afectan los elementos de tu entorno que están presentes y en ese sentido por ahí puede estar relacionado con tu personalidad. Yo por lo menos creo en ese tipo de cosas, un cacho, y vaya, por experiencia, digamos, por lo menos el tipo de relaciones que estableces con ciertas personas como que se nota, digamos, claro, ¿no? Ese tema más, de digamos, compatibilidad, ¿no? Sí. De la personalidad misma que tú demuestras, todo es bien interesante. Por lo menos es interesante. Pero sí, Chalita. Ya acabo de encontrarles Raymond Domenech. Domenech. Alineaba. Domenech. Sí. Sí. El que aquí tal cual dice, mire, dice: el técnico de Francia que no para de acumular críticas y enemigos se guía por los signos del zodiaco de los jugadores al momento de armar convocatorias. Y creo que esa fue la razón por la cual no lo convoca a Thierry Henry o algo así, que estaba en su momento súper alto con el Arsenal. Y ahí es como que le lleve así. Qué frega eso. O sea, sí, a ese nivel no. Definitivamente no. Pero
No, me parece una Antes lo barbaridad. hubieran hecho, digamos. ¿Ah? Antes habría sido una práctica normal. Claro, si estábamos hablando en las épocas de Ptolomeo, hubiera Claro. sido Es lo que más me normal. parece que todo esto de la astrología y la astronomía es más o menos la relación que se tiene ahora con la medicina moderna y los magos que existían antes, digamos, ¿no? Los curanderos, no sé. Obviamente todo lo moderno, que la medicina moderna, así como la astronomía moderna, ha salido de un inicio que empezó ahí. Empezó con gente que hacía brebajes, mezclaba plantitas, le metía cánticos en eso, bailaba un poco y recién te la tomabas, ¿no? Entonces ha ido como depurándose la técnica y me parece muy parecido en este caso la astrología con la astronomía. Al principio no habían astrónomos, todos eran astrólogos, pero ha ido depurándose a tal punto que ya se convirtió en algo muy diferente, incluso que llega a menospreciar a sus orígenes, digamos, ¿no? De tan diferente que llegó a ser, de una distancia tan grande tomó, que ahora le parece ridículo la astrología a la astronomía. Pero creo que así como con la medicina les contaba, han iniciado así, de esa manera, porque tampoco había muchas otras formas de iniciar. Claro, no había más información, no había más pistas, más digamos, estudios, más hilo de dónde ir jalando. Claro, no había. Creo que es la evolución natural, ¿no? De Yo creo que sí, aún así igual creo que también en ese cambio te vas olvidando cosas, ¿no? Y vas diciendo como que como ya no necesito esto, entonces lo vas relegando y se queda empolvado ahí. Y seguramente ha habido mucho conocimiento de estas épocas que ahora no se usa, pero están ahí, digamos. Claro, y que por ahí podrían ser también importantes. De hecho, lo que has dicho me hace, o sea, me lleva al episodio que hablamos del escepticismo versus la imaginación. Sí. De que es prácticamente eso. Claro. Entonces, es literalmente eso. No podríamos tener ciencia si realmente no tendríamos imaginación e incluso hasta fantasía en la cabeza. Claro. Ahí inicia todo. Claro, y ahí está la lucha entre el escepticismo y la imaginación. Partimos desde la imaginación para llegar a cosas concretas y reales. Exactamente. Ya, vámonos a Buncuriosidades. Bueno, ya estamos acá de vuelta con las Buncuriosidades de siempre, así que empezamos contigo, Juanpa. Okay. En 1, 2 y 3. Esta es una consideración que he encontrado en internet que me parece chala. Todos estos bichitos que son súper tiernos en las películas, como los Minions, bueno, no aparecen en las películas, pero los Furbies, los Trolls y todos los demás, por las características que en realidad por pareidolia nos hacen hacer similares y que parezcan bonitos, porque se parecen a personitas. En realidad la característica que comparten es que tienen los ojos al frente, y esto en realidad es una característica típica de los depredadores. Todos los animales que no son depredadores suelen tener los ojos a los costados, porque así pueden ver pues a los depredadores que los cazan. Pero te lleva a pensar que los Minions son depredadores, los Furbies son depredadores. Qué interesante. Por naturaleza. Claro, porque tienen los ojos. Claro. Qué interesante. Ya, sigamos. Y ya. En la Guerra Fría, como había el temor de que de un bombazo atómico se pueda borrar a todo un gran área, ¿verdad? Claro. Un área enorme. Entonces, cada vez de que había una posesión de presidente en Estados Unidos, que de hecho es una costumbre que se ha replicado en muchos países, siempre se deja a la figura del superviviente designado. ¿Qué significa esto? De que cuando tienes tantas figuras políticas reunidas, una la llevas a muy lejos. Una le toca estar muy lejos. Un responsable. Exacto, con tal de que si es de que recibe un ataque y mueren todos los responsables que podrían tomar las riendas de la nación, hay uno que se salva y entonces él asume la presidencia automáticamente. Desde ese entonces, desde la Guerra Fría, no se ha evitado esta situación. No es que no se ha evitado. Se ha repetido esta estrategia. Todas las posiciones de gobierno en Estados Unidos, sin falta, había el superviviente designado, hasta la de Joe Biden este año con el COVID. O sea, a causa del COVID se ha restringido más la capacidad del aforo del Congreso, entonces obviamente ya no había tanta gente ahí dentro, por consecuencia no era necesario hacer el superviviente designado, lo que, o sea, se dice el superviviente designado ha sobrevivido absolutamente a todo menos al COVID. Qué bueno. Qué fregado. Sí.
Qué fregado. Ya, sigamos. Ya. Bueno, esto yo no sabía, me pareció bastante curioso de que Hitler tenía pánico a los dentistas. He escuchado de eso. De hecho, esto, o sea, se lo constata un historiador en un libro que lanzó, de que de hecho se llama El dentista del diablo, y ahí habla un poco, ¿no? Cómo Hitler tenía mucha aversión, mucho problema para ir a los dentistas, y que a causa de eso incluso tenía muchos padecimientos, digamos, por problemas bucales. Wow. Sí, loco. Ya. Ah, no. Y el dato, de hecho, que quería comentarles. Esto ya me parece a un nivel un poco ya fantasioso. De que incluso dicen de que o sea, estos dolores que lo aquejaban tanto también eran una de las, o sea, contribuían como que al carácter que tenía Hitler, y eso influenciaba directamente en la guerra como tal. O sea, como que por eso siempre andaba de malas, digamos, por decirlo de una forma. Claro. Y a causa de eso hacía lo que hacía, ¿no? Claro. Eso ya me parece un poco fantasía, pero eso dice. Ya, vamos. Bueno. Como Willy Wonka, Hitler. Perdón, como Willy Wonka, no quería saber de dentistas. Sí. Ya, Dicen que, igual esto lo había escuchado antes, que cada vez que te acuerdas de algo agradable que te haya pasado, tu memoria reescribe ese recuerdo y hace que cada vez que piensas, y bueno, lo hace cada vez que piensas en esto. Entonces le añade algún detalle o algo así, cosa que mientras más pasan los años, el recuerdo que tienes no se parece nada a lo que ha pasado originalmente, o se parece menos en todo caso. Claro, como el experimento de que le cuentas una cosa a otra persona y que esa otra le cuenta a otra persona, y que se va tergiversando totalmente. Ajá, algo así. Pero te lo haces tú mismo, ¿sí? Qué loco. Claro. El cerebro se va contando a él mismo la historia y cada vez le va cambiando algo. Haciendo parecer más bonito de lo que era, digo. O sea, no eras tan feliz con tu ex como crees, digo. Qué fregado. Tal vez por eso no siempre recuerda sus memorias de cuando era niño, así como claro. que... Qué linda, sí. Sí. Qué hermoso. Sí. Claro, con un paraíso total. Tal vez realmente no era así. No era tanto, al menos. Y por eso también tal vez las personas ya mayores no recuerdan igual su juventud, así. Claro. Y con todo, ¿no? Porque igual a veces como que el típico, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos, como que... No, esa es la explicación, esa es la síntesis. El tiempo pasado siempre fue mejor. En este momento estamos bien, ¿no ven? O sea, aprovechar este momento. A mí me gusta hacer ese ejercicio, se los digo a los chicos igual del colegio, así como que tómate un momento al azar cuando te das, porque darse cuenta es bien difícil. Cuando estás resfriado, usualmente es como que, ay, estoy resfriado, ojalá pudiera hacer esto y no sé qué, te das cuenta. Pero cuando estás tranquis, como ahora digamos, es como que respirar y decir, todo está bien. Y saborear ese momento es bien rico, digo. Pero es difícil de hacer porque no te das cuenta, lo pasas como X. Claro. Sí. O sea, el memento mori, sí. O el YOLO. Qué interesante, qué bueno. Ya, sigamos. Y ya. Ya, en la Unión Soviética, a inicios de los 80s, había un diseñador industrial que se llamaba Dmitry Azerrikhan, que le pidieron que diseñe cómo sería una casa del futuro, y prácticamente ha diseñado como lo que tenemos ahora. Es impresionante el parecido, lo van a ver en sus pantallas, o lo están viendo en sus pantallas. Tenemos una computadora, o sea, una laptop con una pantalla LED plana, wow, con parlantes que cuelgan del techo, con que la computadora te reproduce absolutamente todos los dispositivos. No necesitas prácticamente de televisión, de radio, de nada. Claro. Y él decía que iba a estar conectado a una red de información general mundial, o sea, el internet. ¿Cuándo dijo eso? Inicios de los 80s. Dmitry Azerrikhan. Y todo este subsistema se llamaba Sphinx, que de hecho él decía que iba a estar conectado a toda tu casa, no solo a tus aparatos, sino toda tu casa, tus focos, tu domótica, el internet de las cosas. Toda la domótica, exactamente. Claro. En los 80s él no solo dijo que iba a haber, él ya diseñó, y sus diseños, como les digo, son un 80% parecidos a los que tenemos ahora. Qué fregado. Buenísimo. Sí, hace 40 años. Qué fregado. Ya, sigamos. Esto va relacionado un poco a lo que acabas de decir. Uno de los altos directivos de Google dijo de que para el próximo cuarto de siglo, o sea, los siguientes 25 años, van a haber dos desarrollos que van a revolucionar el mundo que conocemos ahora.
Uno de ellos es la inteligencia artificial, que ya sabemos, ya la conocemos, pero él dice de que se va a exponenciar un montón. Claro. Y el segundo, que esto me ha llamado la atención, es la computación cuántica. ¿A qué se refiere la computación cuántica? Y ahí me voy a pasar de tiempo porque ya es tiempo. La computación, o sea, cuántica es algo totalmente diferente a la computación ordinaria, digamos, que tenemos Normal, hoy en día. claro. Porque la computación actual se basa en información binaria, 0 o 1. Todo está compuesto, ¿no? Como en la Matrix, todo es códigos de 0 y 1, ¿no? Todos son códigos binarios. Esto significa de que o es uno o es otro. O sea, no hay estados intermedios. Exacto. Y esto es lo que se conoce como bits. Ahora, esto, o sea, a nivel cuántico o subatómico, y esto trasladando, digamos, transponiendo a la física cuántica o subatómica, la materia se comporta de manera diferente, no es binaria. O sea, puede ser 0 o puede ser 1 o pueden ser los dos al mismo tiempo. No es necesariamente uno de los dos. O también puede ser un espectro entre los dos. O sea, ya no estamos hablando de algo fijo. Y lo que este directivo de Google dice es de que la computación ya no va a ser la computación ordinaria binaria, sino se va a desarrollar la computación cuántica. ¿Y eso qué significa? ¿Qué me hace pensar a mí de que los robots ya no van a ser solo robots? Claro, van a ser Ya sintesoides. van a poder ser formas de vida independientes con razonamiento y sentimientos propios. Exacto, exactamente. O sea, un vision, prácticamente. Vision. Como para investigar y ver Y hacer un qué tema. más hay. Sí, la verdad es que sí. Porque Está como para un tema. igual habíamos hablado en un programa anterior sobre todo esto de cómo funcionan las computadoras, y justamente esta parte binaria te abre, pues, porque toma decisiones, no ve de caminos, como que si es sí o es sí no. o no. Y En este caso ya no puedes es sí, tomar otro camino, pero igual tiene un modo de encendido y un modo de apagado. Ajá. Entonces, según eso, puedes ir tomando tus decisiones. De hecho, esto igual me Es parece curioso y es súper bueno eso. Creo que se debería enseñar en todos los colegios eso, porque te da un tipo de pensamiento súper un interesante. poco más amplio, digamos, ¿no? Más a detalle y simple para resolución de problemas, digamos. Como que quieres hacer algo, ok, tengo estas opciones, esto va a pasar a ser súper lógico al respecto, digamos. Claro, volverlo más como un método, ¿no? Exacto. Algo más Sí. metodológico que así silvestre. Sí. De hecho, me parece que igual esto va a contribuir mucho por ejemplo, al típico ejemplo que se da, más que todo que dan los detractores de los autos, ¿cómo se llama? Autopilotados. De que dicen, por ejemplo, están en una situación en la que tiene la opción, o sea, la máquina, el robot tiene la opción de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, pero por hacer una causa correcta. Por ejemplo, la clásica, ¿no? Estaba viendo un niño en la carretera y no sé, por no querer atropellarlo al niño, tal vez termina atropellando un anciano, digamos, no sé, cosas así, ¿no? Y es lo que dicen, ¿no? O sea, un robot nunca va a poder interpretar bien eso. Claro. Pero la computación cuántica Sí, me parece podría. que sí. O sea, ya empieza a entrar esos terrenos. Qué loco. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ah, ya, Pues, perfecto. Bueno, muchachos, ha sido un gustazo estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos. No olviden seguirnos en Facebook, en la página de Facebook. El link está aquí en la descripción. Ya cada vez somos más ahí. Y también suscríbanse al canal. Un abrazo a todos. Chao. Está súper bueno, así como dice Raúl. No olviden suscribirse. Necesitamos 380.299 suscriptores. Así cada uno pone €1 y podemos contratar a Messi por un día para un programa. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado. Así lo recomiendan a sus amigos. Y si no les gustó, recomiéndenlo a sus enemigos. Cuídense mucho. Chao. Gracias por acompañarnos en esta excelente emisión del Búnker. La verdad que me ha encantado. Creo que hemos reflexionado bastante sobre varias cosas. Así que, bueno, ya saben que esta es la idea del Búnker siempre, ¿no? Así, bueno, igual suscríbanse al canal, síganos también en nuestra página de Facebook. Y como ya les dije desde el anterior episodio, también les vamos a estar avisando cuando pronto, espero que pronto, vayamos teniendo también todos nuestros capítulos en plataformas de podcast. Así que van a poder escucharnos donde prefieran. Un abrazo para todos, gracias por estar acá, nos vemos.